Seguimos en la continuidad informativa y nos vamos a meter en este caso en la perspectiva que tienen los empresarios respecto a cómo y cuándo se daría la recuperación económica. Está conectado con nosotros Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil, que nos vas a contar, Ari, respecto a un tema que venimos repasando incluso, ¿no? Y que pareciera ser ya tendría primeramente una fecha por lo menos. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Y efectivamente, en Canal E venimos, te adelantamos lo que se viene y después tratamos de ir ajustando a medida que los propios actores ajustan su propia realidad. ¿Qué pensaba el gobierno? El famoso segundo semestre, ¿no? Para la recuperación en B que quiere proyectar su equipo económico. Digo, esta recesión que seguirá profundizándose hasta mayo, algunos hablan de junio, y después querían que a partir de eso empezara a crecer. El Círculo Rojo ya había dicho que esa parte se podía llegar a cambiar más para agosto. Algunos pensaban en septiembre. Bueno, hoy te digo que en las fábricas proyectan que empieza a haber una leve recuperación, o sea, algunos signos de recuperación de la actividad económica que no va a ser parejo para todos los sectores, recién para el último trimestre del año y empezando con un octubre más cercano a noviembre, en donde empieza a haber un poco más de demanda. Un poco más, nada más dijeron, recién en el 2025... O sea, Ari, por eso digo, ¿te acordás que venías hablando de los tipos de ciclos? Ven algo más en U. O sea, ahora caída, que se mantenga, digamos, este nivel bajo y recién ahí después de a poquito empiece a repuntar. Efectivamente, ¿no? Porque, el mayor de las expectativas del pronóstico es que deje de caer. Así que se llegue al fondo, dice, todavía estamos transitando una situación muy complicada. En el medio va a haber desempleo, mucho desempleo, algo que nosotros veíamos venir y que lo habíamos anticipado de cómo se iban a manejar hasta este momento, donde puede haber empresas que no llegan. A ver, ¿cómo le podríamos llamar de parte del propio sector empresario alguna de las palabras que aparecen? Bueno, ¿te acordás en el 2021 cuando se hablaba del plan aguantar del gobierno? Sí. Bueno, ahora en la versión privada, ¿sí? Son las empresas que dicen hay que aguantar esta recesión para ver si se llega con aire para el 2025, que es donde empiezan a pensar en los que habíamos anticipado, algunos jugadores que pueden llegar a aportar un poco Ahora, de arena, ¿no? Ari, el aguantar del sector privado, también repasamos con vos, por ejemplo, la situación del sector de la construcción. Actualizaron recientemente el número de despedidos, es muy alto. Y ahí coincide con lo que vos decías de no va a ser para todos igual. La verdad, hay que ver cómo pueden aguantar todos los sectores. Ejemplo, el de la construcción o en qué otro sector van a ser albergados todas estas personas que fueron recientemente despedidas, ¿no? Que se suman además a los despidos en el sector estatal. 75.000 trabajadores menos en la construcción en febrero, pero como les anticipábamos aquí en Canal E, en el sector ya nos habían avisado que a esta altura hay más de 100.000 trabajadores y que todavía quedan muchos más por delante para poder llevar, para poder seguir ajustando, porque dicen, las obras están paralizadas y tenemos que pagar, mantener estructuras con una deuda millonaria, ¿sí? Después vamos a hablar en detalle con esa deuda de la que se habla justamente en el sector. Por eso preguntaba, ¿cuántas tienen capacidad de aguantar? Ayer fue la presentación de Automecánica, que es una feria donde se presentan los sectores o las distintas partes de la cadena del sector automotriz, ¿no? De las autopartes automotrices. Sector clave, ¿no? Pensemos que los autos sufren mucho la caída de la demanda, pero también una cadena de valor muy amplia, ¿sí? Las pymes dependen mucho
justamente de estos lugares. Más allá de los pedidos de integración de componentes y demás que siguen estando en la agenda, hoy lo que están pensando es qué está pasando. Hoy, por ejemplo, tiene una caída del 40% en general. El sector, lo decía ayer Norberto Taranto, que es el presidente de AFAC, ¿no? La Cámara de Autopartes, que también tributa en la Unión Industrial Argentina, ¿no? Esta feria tiene sold out, se va a hacer la semana próxima y no hay lugar para nadie. Por lo tanto, la expectativa que tienen de vender, o por lo menos de buscar, ¿qué dicen las estadísticas? Que en los momentos de crisis económica este tipo de ferias se llenan porque tratan de buscar el mínimo de los negocios para poder sostener unidades que están realmente complicadas. Taranto decía, nosotros esperamos que este sector en el 2025 recién estén bien. No le tememos a la importación, a la apertura comercial, pero nos tienen que bajar los impuestos. Preguntábamos si había alguna negociación, están hablando con el gobierno, pero la verdad es que pareciera ser que el gobierno acelera mucho más la lógica importadora que la lógica de impuestos. De hecho, preguntaban la UIA, ¿ustedes ven posible este tipo de equiparación para la competitividad? Y decían, no, este año ya nos avisaron que no va a haber ninguna baja de impuestos, pero sin embargo, el gobierno ya está analizando lo que nosotros habíamos anticipado. Rocío, cuando hablamos de la apertura de importaciones para los alimentos de la canasta básica, fue a partir de este aumento que hubo en la primera semana de marzo en los alimentos, que las góndolas, que las promociones y demás, que Caputo estaba muy enojado, se abrió la importación. La verdad es que la importación todavía no tiene efecto y no lo va a tener en el IPC de este mes, que va a seguir en línea con lo que pasó en febrero, porque dicen que la última semana de marzo ha bajado bastante los precios, pero en ese contexto el gobierno ya está analizando la apertura de otros sectores de la producción, ya no de la canasta básica. Recordemos que no había sido solamente canasta básica, había otros productos que estuvieron dentro de los permitidos para importar, que estaban vinculados a la canasta básica. Bueno, el gobierno dice, le mandó al secretario de Comercio, a Pablo Lavigne, el ministro Caputo le dijo, empezá a analizar, empezá a ver qué sectores podemos liberar y que tengamos respuesta rápida, ¿no? Claro. Más allá de lo que fue la emergencia de los repelentes, ¿no? Donde quieren, coordinar ingreso de repelentes, no solamente porque están caros, en realidad no creen que ese sea el problema, porque dice eso es un problema de mercado, sino porque no hay, porque de hecho algunas productoras argentinas ya dicen, no vamos a seguir fabricando, cuando se va la temporada va a haber menos consumo y por lo tanto no se va a poder vender, básicamente porque la gente no va a elegir un producto, no que sea para guardar cuando no tiene plata para lo... Obvio, no, pero digo, igual, tal vez en una situación tan extrema sí se podría plantear, no te digo directamente una regulación del precio porque iría contrario, ¿no?, a lo que plantean, pero por lo menos un valor de referencia. Digo, como se hizo con las promociones que después se celebran, no celebró el ministro Caputo, una cadena también muy importante de nuestro país, es decir, nos pareciera que esto debería ser un precio de referencia. Digo, ¿no? Como para también tal vez desalentar un precio que realmente, digo, en Mercado Libre se llegaba a ver hasta un repelente hasta 30.000 pesos. Me río porque en realidad, digo, no es gracioso, pero es... Digo, no tiene sentido, es como uno se ríe porque realmente es una vergüenza. Es que es irrisorio lo que hemos visto durante la libertad de mercado que hubo durante todo este tiempo con el tema repelentes, ¿no? Es angustiante porque si no lo tenés, te enfrentás todo el tiempo a la posibilidad de tener esta enfermedad que se está cobrando vidas y que no tiene una estrategia de atención. Recordemos, se recortaron muchos los planes de trabajo que entregaban el gobierno, hay mucha, y hoy lo que estás viendo es la ausencia, por ejemplo, del Estado, que articulaba con esos planes, los estados municipales, con el Estado provincial y nacional,
para, por ejemplo, la desmalización de los lugares públicos. Entonces Claro. vas a encontrar, por lo menos en todo lo que es el conurbano, que es donde vive un montón de gente, muchos lugares públicos con los pastos muy altos. O sea, es un lugar que es un criadero de mosquitos constante. No tenés una acción de fumigación cotidiana porque los presupuestos han bajado muy fuerte y además uno no se puede cuidar porque aun cuando quisiera comprarlo no existe ese producto y el libre mercado te permite que vayas a pagar hasta 30.000 pesos. Es una cosa realmente increíble y que hoy sea cotidiano cómo hacer un repelente de manera casera. Sí. Ahora, la realidad también indica que las empresas no quieren fabricar un repelente nacional teniendo que pagar todos los impuestos que tienen, sabiendo que ahora con la apertura de las importaciones es más fácil darse vuelta y comprarlo en el exterior y traerlo, no Claro. tener que llevar el costo de mantener abierta una fábrica, de la reducción de personal antes de tiempo para estirarlo durante una temporada que ya va a ser un poco más baja, más allá de que el dengue, por lo anunciado por las autoridades o por los especialistas en salud, hablan que es una enfermedad que llegó para quedarse incluso fuera de estación. Por lo tanto, Absolutamente, Ari. baja va a ser la demanda, ¿no? Sin duda. Vamos a ver también cómo evoluciona ese tema y bueno, nos quedamos también pendientes de cuáles van a ser los otros sectores entonces para los que pronto se van a abrir también las importaciones. Ari, muchas gracias como siempre. Adiós, Rocío, hasta luego. Hasta luego.